Fue él quien entregó a su amigo y causó la crucifixión. Es el maldito por siempre. Es uno de los hombres más odiados de la historia. El apóstol que delató a Jesucristo. Durante siglos, su nombre ha significado traición y engaño. Judas Iscariote. Oculto durante casi 2000 años, un antiguo evangelio surge de las arenas de Egipto. Cuenta una historia diferente, una historia que podría retar nuestras más profundas creencias. Podría ser explosivo para muchas personas, podría crear una especie de crisis, una crisis de fe, diría yo. Este relato desbarata la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en héroe y Jesucristo dispone su propia ejecución. Ahora, un equipo de expertos se propone determinar lo que dice y si es verdadero o falso. Algo imposible, increíble. ¿Cómo pudo alguien escribir un evangelio según Judas? Descubierto por casualidad, vendido 2 veces y robado una, se inició la carrera por conservar sus páginas antes de que se conviertan en polvo. ¿Es el documento una antigua herejía que debe dejarse en la tumba? ¿O un relato verdadero que cambiará nuestra percepción de Jesucristo? Ahora lo leemos por primera vez. Es el evangelio prohibido de Judas. El evangelio de Judas. Especial National Geographic. El evangelio prohibido de Judas. Existen muchas historias sobre el descubrimiento del evangelio de Judas, pero la más probable es la siguiente. Egipto, 1978. Cerca a las riberas del río Nilo, un granjero que supuestamente buscaba un tesoro entra cautelosamente a una caverna. En tiempos antiguos, sus cámaras se habían usado para sepultar a los muertos. Según este relato, el granjero busca oro o joyas, cualquier cosa de valor. En su lugar, en medio de algunos restos, descubre una caja de piedra. En su interior, un hallazgo inesperado. Un misterioso libro encuadernado en cuero llamado Códice. El granjero no puede descifrar su texto antiguo, pero sabe que en el mercado de antigüedades del Cairo, los libros viejos tienen un buen precio. No se imagina que tiene en sus manos uno de los mayores trofeos de la arqueología bíblica. Un documento condenado como herejía hace unos 1800 años. Nueva York, año 2000. 22 años después, Frida Nasberger Chacos, comerciante en antigüedades, se dirige hacia el aeropuerto John F. Kennedy, cuando oye una noticia sorprendente.
Había comprado recientemente el mismo códice antiguo a un vendedor egipcio. Posteriormente, lo llevó a la Universidad de Yale para hacerlo revisar. Ahora, un experto suelta una bomba. Hola. Su voz era muy emotiva. Me dijo, Frida, es fantástico. Es un documento muy importante. Creo que es el Evangelio de Judas. Para Chacos, es la recompensa de años de búsqueda. El misterioso códice la había obsesionado sin conocer su contenido. Ahora que lo pienso, es más que una misión. Creo que fui elegida por Judas para devolver su dignidad. Creo que las circunstancias de la llegada del manuscrito a mis manos estaban predestinadas. Judas me pedía que hiciera algo por él. Suiza, año 2002. La mundialmente reconocida restauradora de documentos, Florence Darble, abre por primera vez la caja que contiene el Evangelio de Judas. Tuve que mirarlo y abrir la caja. Pensé, vaya. Abrí y cerré la caja varias veces. Se necesitan nervios de acero para tocar ciertos objetos. En 30 años de trabajo, nunca había visto un documento antiguo en tan mal estado. Sus frágiles páginas de papiro estaban rotas en cientos de fragmentos. Cualquier documento que trabajo tiene una historia. Es tan antiguo que siempre me pregunto, ¿quién lo escribió? ¿En qué lugares estuvo? ¿Quién lo tuvo y quién lo leyó? En busca de respuestas, Darbe trabajará con Rodolf Kasser, uno de los traductores más prominentes del mundo, en una antigua lengua egipcia llamada cóptico, la lengua en la cual está escrito el documento. Dedicarán años a juntar los fragmentos que narran una historia que los primeros padres de la Iglesia denunciaron como herejía. Pero aún en este estado, una línea se destaca. Es el título: Evangelium Judas. El Evangelio de Judas. Algo imposible, increíble. ¿Cómo pudo alguien escribir un evangelio según Judas? ¿Realmente podía existir un Evangelio de Judas? La historia más grandiosa jamás contada pudo ser contada por los ojos de uno de los mayores villanos de la historia. De algunos expertos, el aliado de mayor confianza de Jesús, haciendo su traición aún más condenable. Fue él quien entregó a su amigo y causó la crucifixión. Es el maldito por siempre. Cristo y todos sus apóstoles eran judíos practicantes, pero con el tiempo, las oscuras acciones de Judas se convirtieron en excusa para odiar a todos los judíos. Tradicionalmente, en los círculos cristianos, Judas era asociado con los judíos. No solo por su nombre, sino también por sus características que se convirtieron en estereotipos para los judíos en la Edad Media. Traidores y avaros que de hecho traicionan a Jesús, que son asesinos de Cristo. Y ese retrato de Judas desde luego lleva a los horrendos actos de antisemitismo a través de los siglos. La mala fama de Judas se basa únicamente en 18 pasajes de los Evangelios. Judas Iscariote en el Nuevo Testamento no aparece mucho y creo que se debe a que es una vergüenza.
Lo poco que se dice de él es muy siniestro. Lo describen en términos abominables como un ladrón que roba la caja de dinero. De hecho, aún como a una persona influenciada por Satanás. Pero ¿existirá otra historia sobre Judas Iscariote que desmienta esta imagen tradicional? La historia registra que sí. Alrededor de 180 después de Cristo, el obispo Ireneo, uno de los líderes más influyentes de la iglesia de esa época, escribió un ataque mordaz contra un libro en circulación. Su título, El Evangelio de Judas. Este evangelio contaba la relación de Jesús con Judas e indicaba que Judas no traicionó a Jesús. Hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que realmente conocía la verdad como Jesús quería que fuera comunicada. Pero esta versión de la historia de Judas fue condenada por Ireneo y otros líderes de la iglesia de la época. Al calificarla de herejía, la borraron de la historia, para no ser vista nunca jamás. ¿Y en realidad lo lograron? En el laboratorio en Suiza, la restauradora Dabre y el traductor Kasser intentan determinar si esta es una copia perdida del Evangelio de Judas. Pero para empezar, deben descifrar uno de los enigmas más complejos concebidos por la historia. El Evangelio está escrito en 13 trozos de papiro, por delante y por detrás. Si un fragmento encaja por un lado, debe también encajar por el otro. Si tomas un documento impreso de 9 a 10 páginas, lo rompes en pedazos pequeños, tiras la mitad de los pedazos e intentas reconstruir la otra mitad, te darás cuenta lo difícil que es este proceso. Para evitar tocar el documento hasta que sea indispensable, idearon un ingenioso plan. Para empezar, usando fotografías tanto de los fragmentos como de las páginas, Kasser busca fragmentos que encajen. Luego, trabajando con fotocopias, corta y pega. Cada vez que podemos colocar un fragmento, le llevo una fotocopia a Madame Dabre. Ella la usa para colocar el fragmento dentro del original. Luego, Madame Dabre prueba si Kasser tiene razón. Es mi trabajo verificar si este fragmento puede colocarse en este lugar, analizando la calidad del papiro, su color, sus fibras y viendo si hay similitudes. Gracias a estos triunfos, entendemos el significado del códice poco a poco. Indudablemente, entre más fragmentos agregamos, más podemos leer y más se revela la historia. Faltan cientos de fragmentos por colocar, pero lo que ya se reveló es extraordinario. Este texto coincide con el documento que Ireneo vituperó hace 1800 años. La prueba está en uno de los renglones más escalofriantes, en donde Jesús le da a Judas su misión de traición. Una investigación preliminar del Evangelio de Judas revela 3 hechos. Primero, los eruditos confirman que la apariencia del papiro sobre el cual se escribió el Evangelio es idéntica a la de otros documentos antiguos. Segundo, el título, escrito en cóptico, dice Evangelio de Judas. Y tercero, lo que han visto hasta ahora coincide con el texto que el obispo Ireneo denunció en 180 después de Cristo. La ciencia debe ahora respaldar estas conclusiones iniciales. Para probar que es un texto antiguo auténtico, el dueño del Evangelio, la Fundación Mecenas de Basel, con el apoyo de la sociedad National Geographic,
reúne un equipo ideal de detectives bíblicos para colaborar con el profesor Kasser. El doctor Stephen Emmel es un renombrado experto en papiro antiguo y paleografía o escritura antigua. El doctor Marvin Meyer, experto en la lengua cóptica, junto con Kasser, escribirá la traducción final. Y el doctor Timothy Yule, especialista en dataciones por radiocarbono. Cada uno de los expertos usará su especialidad para completar parte del rompecabezas y contestar la pregunta: ¿es auténtico? Falsificaciones de alto perfil han empañado muchas carreras. Por ejemplo, los notorios diarios de Hitler o el osario de San Jaime, una caja mortuoria que en su tiempo se dijo que pertenecía al hermano de Jesús, pero ahora se cree que es una imitación. Varias reputaciones están en juego. La caligrafía. El experto en papiro, Stephen Emmel, es el primero en opinar. Pasó horas examinando el documento y cree que no hay posibilidad de que sea una adulteración moderna. En mi carrera he analizado cientos de papiros cópticos, y este es absolutamente típico de los antiguos manuscritos cópticos. Estoy convencido. El número de personas que podría crear un texto de esta naturaleza es muy limitado. ¿Cuántos diría usted? ¿Quizá 25? 25. No tantos. No tantos. Yo diría que 4 o 5. 4 o 5, y somos 2 aquí. Ahora, quien hubiese creado algo así tendría que saber cóptico mejor que nosotros, ¿verdad? Y no hay nadie con ese conocimiento. Lo siento. Pero el documento sigue siendo un total misterio. Ni siquiera saben cómo llegó a Egipto, en donde supuestamente se encontró, ni cuándo se escribió. Para averiguarlo, el experto en cóptico, el doctor Marvin Meyer, parte rumbo a Egipto. Egipto, año 2005. Si podemos averiguar algo en relación con la fecha y las circunstancias de la composición o la traducción del texto, eso nos ayudará a determinar si este es un texto auténtico del mundo antiguo. Meyer cree que el Evangelio fue escrito originalmente en griego, en el Medio Oriente, y traído luego a una comunidad cristiana en Egipto. Una vez aquí, cree que lo tradujeron al cóptico, una lengua que desciende directamente del egipcio antiguo de los faraones. En la época en la cual el Evangelio de Judas se tradujo en Egipto, esta región era un lugar maravilloso y agreste, un mercado de ideas con diferentes clases de personas y de planteamientos. Nacientes cristianos ortodoxos, gnósticos, monjes y toda clase de individuos vivían aquí juntos, compartiendo ideas, coincidiendo, discrepando y produciendo sus propios libros. Uno de los libros fue el códice que contenía el Evangelio de Judas. Encontrar la cueva en donde se descubrió ayudaría a confirmar su autenticidad. Entonces, Meyer se dirige al sur, a lo largo del Nilo, hacia la región en donde supuestamente se encontró el códice. Pero localizar la cueva precisa no es una tarea fácil. Ayudaría si Meyer pudiera hablar con el hombre que compró el códice al granjero que lo encontró. Los investigadores intentaron encontrarlo, pero ese hombre no quería que lo encontraran. Su búsqueda lleva a callejones sin salida y a puertas cerradas. Eso se debe a que en Egipto es peligroso hablar del mercado negro del comercio de antigüedades. Las personas que lo hacen podrían ser arrestadas por la policía o atacadas por bandas criminales involucradas en saqueos. Sin el testigo ocular, Meyer debe atenerse a la historia más probable del hallazgo del códice. Según ese relato, se encontró en un lugar cerca de una población llamada Carara. Pero la región es inmensa.
Para limitar la búsqueda, se reúne con arqueólogos del Ministerio de Antigüedades de Egipto. Los oficiales guían a Meyer en el desierto, hacia un grupo de cuevas que solamente han oído mencionar. Después de 2 horas al sol, llegan a una inmensa planicie llena de cuevas. ¿Qué es esto? Aquí parece que alguien... Parece que alguien encontró un tesoro. ¿Qué hay aquí? Los saqueadores. Las tumbas parecen excavadas. Los huesos están esparcidos, pero eso no es todo. Por todos lados hay antiguos artefactos cópticos que le dicen a Meyer que este puede ser el lugar. Había alfarería cóptica por todas partes. Encontramos tela cóptica y un ladrillo que fue usado en alguna estructura o piso. Todo sugería que este había sido un lugar de alguna importancia. Probablemente durante los tiempos cópticos. Qué interesante, es de la época... Los fragmentos de alfarería encontrados aquí datan de un extenso periodo, que puede ir desde el siglo III hasta el siglo X. Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio fue escrito en el siglo III o IV. ¿Es esta la cueva en la cual encontró el granjero el códice? Sin el informe de un testigo ocular, no podemos estar seguros del lugar exacto en el cual se encontró el Evangelio de Judas. La historia dice que se encontró en una cueva en esta zona, y que se encontró en una cueva con características cópticas como esta. No se sabe si fue esta exactamente o una parecida, pero el Evangelio de Judas debió encontrarse en una cueva muy similar. Pero Meyer necesita más pruebas para saber si el Evangelio es auténtico. Una pista adicional lo lleva al Museo Cóptico del Cairo. Cuando leyó fragmentos del Evangelio de Judas, le recordaron otro importante descubrimiento en la arqueología bíblica. Textos actualmente conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, en el sur de Egipto, un pastor encontró de casualidad esta colección de más de 30 documentos antiguos. Hace unas 3 décadas, Meyer trabajó en su traducción. Él cree que el Evangelio de Judas tiene una semejanza extraña con los textos de Nag Hammadi. Y en las palabras de estos documentos encuentra la prueba que estaba buscando. Hay asombrosas semejanzas entre el Evangelio de Judas y una serie de textos en la biblioteca de Nag Hammadi. Esas similitudes se extienden a algunos de los nombres que se usan en estos textos, a la visión mundial básica que encierran los mismos. Meyer cree que el mismo movimiento religioso escribió el Evangelio de Judas y los textos de Nag Hammadi. Todo parece coincidir. La biblioteca de Nag Hammadi se remonta a los siglos III y IV, el mismo periodo durante el cual estiman los expertos que se copió el Evangelio de Judas. Es más, los textos de Nag Hammadi se descubrieron más o menos en la misma región en donde Meyer encontró la cueva saqueada. Para Meyer, las palabras, la época y la ubicación confirman que el Evangelio de Judas es un texto antiguo auténtico. En cuanto al códice que contiene el Evangelio, el día que salió de su tumba fue solo el inicio de un extraño viaje de intrigas y misterios. El Cairo, año 1980. El granjero que encontró el códice con el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades egipcio. Es difícil confirmar con exactitud lo que sucedió después, pero la siguiente es una probable versión. El nuevo dueño del documento, un comerciante egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguos a una compradora potencial.
انت بتهتمي بالحاجات دي؟ ايوه طبعا. ده انا عندي حاجات اجمل واجمل. هجيبها لك دلوقتي. La compradora parece quererlo todo. La colección completa del egipcio vale millones. لا ده ما فيش حاجة، باخد شوية صور. خليه كده حلو قوي كده. كده؟ جميل. التانية كمان؟ حلو قوي. طب في واحدة تانية كمان كده؟ مين يهتم بالحاجات دي؟ ده واحد خواجة أجنبي. La mujer afirma que representa a un comprador muy adinerado, pero miente. Lo que hace en realidad es inspeccionar el departamento y la colección y planear un robo. Más tarde esa noche, con un inventario completo de los tesoros del egipcio, regresa para llevarse unas pocas cosas. Entra y se lleva lo mejor. En su lista, el Códice Antiguo. Sorprendentemente, cuando se esfuma en el mercado negro de las antigüedades, nadie conoce su verdadero valor. Nadie sabe que adentro hay un evangelio perdido y una versión de la traición a Cristo que nadie oye desde hace cerca de 1800 años. ¿Cuál podía ser la razón para que los primeros cristianos escribieran un evangelio de Judas? Jerusalén, año 100 después de Cristo. En el siglo después de la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos todos compiten por seguidores. Pero pronto, una religión superaría a las demás, el cristianismo. Este primer periodo de la cristiandad no es lo que la mayoría de la gente cree. No había Biblia cristiana. En su lugar, diferentes versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro. Finalmente, las historias fueron escritas en los evangelios, pero no antes de 30 o 60 años después de la muerte de Cristo. Y hoy día, la mayoría de eruditos cree que Mateo, Marcos, Lucas y Juan murieron mucho antes de que sus evangelios fueran escritos. Uno de los fenómenos interesantes del comienzo del cristianismo es que los 4 evangelios que llegaron al Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son todos anónimos. Los títulos los agregaron editores posteriores. No existían escritos por los autores mismos. Y hay otro sorprendente giro en la historia de la fe en los primeros siglos. No había solo 4 evangelios. Había más de 30. Evangelio significa buenas noticias. La pregunta es, ¿quién es Jesús y cuáles son las buenas noticias relacionadas con él? Muchas personas vieron esa pregunta de diferentes maneras. En los primeros 200 años después de la muerte de Cristo, circularon literalmente docenas de versiones diferentes y a menudo incompatibles de su vida y mensaje. Una de ellas fue el Evangelio de Judas. Este texto, como muchos otros recientemente descubiertos en Nag Hammadi, nos dan un vistazo a una clase de cristianismo que nunca antes habíamos visto. Muchas personas creían que los únicos evangelios que existían eran los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad había muchos más. Pudo haber docenas como el Evangelio de la Verdad, el de María Magdalena, el de Tomás, el de Judas, el Evangelio de Felipe, para mencionar solo unos pocos. No hubo una cristiandad original, hubo muchas. Una fe o muchas. El cristianismo creció rápidamente. Desde Jerusalén hasta Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. No había iglesias. Los seguidores se reunían en casas privadas
en donde algunos oyeron evangelios con nombres de personas que sorprenderían a la mayoría de los practicantes de hoy. Algunos usaron a Felipe, algunos a Tomás, otros el Evangelio de María, otros a Mateo, a Marcos, a Lucas o a Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, las personas que saben. Los gnósticos eran místicos, personas que sentían que podían tener alguna clase de acceso directo a Dios. La palabra agnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero esta clase de conocimiento no es el corriente, no es lo aprendido en los libros. Es discernimiento, intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa de divinidad en tu interior y de reconocer que el Dios que profesas ser, el Dios que está afuera, es la misma chispa de divinidad de tu interior. Muchos eran cristianos. Los gnósticos son las personas que escribieron la mayoría de los textos conocidos como la biblioteca de Nag Hammadi. Sus historias sobre Cristo son mucho más abstractas y filosóficas que las del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio de Tomás. Hos an hefton neun taften hevrisi ki hot yumis heftus nein susite etisite hote yu este humis tu patros tu santos. Cuando hacíamos estudios de posgrado y conocimos algunos de estos otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, nos dijeron, bueno, son evangelios gnósticos, son heréticos, son extraños. Dijeron que gnóstico significa personas que están equivocadas. Y esto fue en los años 40 y 50, y eso era como hablar de los comunistas. Era una forma de descartarlos. Gnóstico es un término así. Ellos no se llamaban a sí mismos gnósticos, se llamaban cristianos. Los primeros padres de la Iglesia pelearon contra los gnósticos. Una de las dificultades que los gnósticos presentaban para los miembros de la Iglesia Ortodoxa emergente era el hecho de que estos no necesitaban el consejo, el control, el discernimiento proporcionados por sacerdotes y obispos. Ese discernimiento estaba en su interior y eso molestaba a los líderes de la Iglesia. Y no solamente eso incomodaba a los líderes de la Iglesia. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo era una prisión para el Espíritu Divino que tenían dentro. Para ellos, la muerte de Jesús era algo bueno, y Judas, un héroe, por ayudar a liberar el Espíritu de Cristo. De hecho, es una de las razones por las cuales los expertos creen que el Evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos. El Evangelio de Judas convierte el acto de traición de Judas en acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de carne de Jesús, de hecho, se convierte en salvación. Y por esa razón, Judas surge como el campeón. Y los otros discípulos terminan envidiándolo, aún maldiciéndolo y resistiéndolo. Pero ideas como esta eran demasiado ofensivas para los primeros líderes de la Iglesia. Rechazaron el Evangelio de Judas junto con unos 30 textos gnósticos y los excluyeron del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron los líderes de la Iglesia cuáles textos incluir y cuáles textos descartar? De alguna manera, el Evangelio de Judas terminó dentro de los descartados. El proceso demoró cientos de años, pero tuvo un inicio crítico en el año 180 después de Cristo y nació en sangre. Suiza, año 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaron, el comerciante egipcio recuperó el códice que contiene el Evangelio de Judas. En 1983 hizo una presentación en Ginebra. Invitó a 3 eruditos, cada uno de una universidad estadounidense, a licitar por el códice y otros documentos antiguos. Entre ellos estaba Stephen Emmel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autenticar la caligrafía del Evangelio. En mayo de 1983 me preguntaron si podía viajar a Ginebra para examinar un manuscrito cóptico que una universidad norteamericana quería adquirir.
La colección de papiros que se ofrecía en venta estaba formada por 3 manuscritos diferentes, 2 en griego y 1 en cóptico. No creo que el vendedor egipcio tuviera idea de lo que tenía, excepto que eran libros de papiro antiguos, algo que se ve en los museos y por lo tanto algo valioso. Advirtieron que no podíamos tomar fotografías ni hacer anotaciones. Mi impresión fue que el vendedor egipcio esperaba que abriéramos las cajas, viéramos que en efecto contenían papiros, las volviéramos a cerrar, le entregáramos el dinero que pedía y nos las lleváramos. Asumí que sacaron los manuscritos de Egipto ilegalmente. No tenía conocimiento concreto al respecto. Esa reunión entonces, en cierta forma, fue clandestina e ilegal. Emil inmediatamente sabe que se trata de un códice de un valor incalculable. Vi la parte superior de un códice de papiro muy similar a uno de los códices de Nag Hammadi, en relativamente buen estado. Estaba escrito en buena caligrafía literaria cóptica, fácilmente legible. Pasé unas hojas y por casualidad vi un diálogo entre Jesús y sus discípulos. En especial el nombre de Judas aparecía repetidamente. Judas dijo esto, esto, y el Señor dijo esto, esto. Como no puede examinarlo detenidamente, Emil no sabe que tiene el Evangelio de Judas en sus manos. Las negociaciones no prosperan. Entre todos los eruditos tienen solamente $100,000 para gastar. El vendedor pedía $3 millones, una suma más alta de la que podíamos reunir entre todos. La frustración del egipcio fue enorme. Creo que pensó que mentíamos cuando le dijimos que no teníamos ese dinero. Pero para mostrar que no hay resentimiento, el egipcio invita a los eruditos a almorzar. Fui al baño en un momento dado y aproveché la oportunidad para sacar papel y lápiz y escribir de memoria todo lo que conscientemente había tratado de memorizar en relación con las características de los 2 manuscritos cópticos. Un momento. En el informe de Emil hace una advertencia alarmante sobre el futuro del códice. El manuscrito corre un gran peligro de deterioro mientras siga en manos del actual dueño. Esta pieza única debe estar lo antes posible en poder de una biblioteca o un museo en donde pueda restaurarse, publicarse y conservarse. Eso no sucedió. Para el códice, la incapacidad de venderlo por parte del egipcio es un golpe casi mortal. Lleva después el códice a Estados Unidos, en donde intenta sin éxito venderlo a un coleccionista en la ciudad de Nueva York. Frustrado, guarda el antiguo libro en la caja fuerte de un banco. Increíblemente, el códice permanecerá durante casi 16 años en una cajilla de seguridad en Hicksville, Nueva York, secándose, desmoronándose, convirtiéndose en polvo. Lyon, año 180 después de Cristo. Pronto, un obispo influyente llamado Ireneo ayudará a aclarar el mensaje cristiano al rechazar casi todos los evangelios. En ese tiempo, más de 30 evangelios circulan por las comunidades cristianas. Ireneo afirma que debe haber solo 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4 evangelios y solamente 4. 4 como los puntos de la brújula. 4 como las principales direcciones del viento. La iglesia extendida por todo el mundo tiene en los evangelios 4 pilares. Cristo está en su centro. Su argumento no tiene sentido hoy para la mayoría de personas. Ireneo afirmaba que así como la tierra tenía 4 puntos y el cielo 4 vientos, los evangelios debían ser 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ireneo tiene preocupaciones mayores que los 4 vientos. El cristianismo es una religión ilegal y los fieles pagan con sus vidas. Los romanos asesinan cristianos por negarse a sacrificar animales a los dioses romanos.
Ireneo lucha por sobrevivir contra los romanos, que persiguen la iglesia cristiana despiadadamente. Hay casos de arrestos y torturas a los cristianos y casos de verdaderas masacres. Entre sus deberes, los gobernadores romanos debían mantener al pueblo entretenido. Matar cristianos en formas espectacularmente brutales era menos costoso que contratar gladiadores. En el pueblo natal de Ireneo había revueltas públicas en contra de los cristianos y muchos eran arrestados bajo el cargo de ser cristianos. Los llevaban a la arena pública en un día festivo y los mataban en forma espectacular para entretener a las multitudes. En la masacre de Lyon del año 177, los romanos asesinaron unos 100 cristianos. Algunos mantuvieron su fe hasta el final. Entre ellos estaba una mujer esclava de nombre Blandina, de quien dicen que la torturaron despiadadamente todo el día en la arena y sin embargo mantuvo su testimonio en Cristo de una forma que asombró a todas las personas que la vieron. Un aparato diabólico se llamaba la silla de hierro. Apilando carbones encendidos bajo la silla, los romanos la calentaban al rojo vivo y luego forzaban a las víctimas a sentarse. Arami Valentina hiera piisis. Hristianis de mí. Touk. Asebunto. Iar. Ari aputhenem ethelis. Paratiton peda. Prosdiafilis. O the pace. Aidzosi. La tortura y muerte de unos 100 cristianos en Lyon debió afectar a Ireneo enormemente. Este suceso seguramente lo llevó a pensar, si van a morir por la fe, lo mejor es que entiendan lo que es la fe. Si los van a encerrar en un calabozo, si los van a torturar y llevar a una arena a que los animales los destrocen, lo mejor es que sepan por qué mueren. ¿Qué son entonces los evangelios? ¿Son solo 3 o 4 o 5? ¿Son muchos? Esto tiene que definirse. ¿Cuál es la fe sagrada por la cual morimos? Para ayudar a definir la sagrada fe, Ireneo eligió 4 evangelios entre más de 30. Los expertos no se han puesto de acuerdo en la forma como se hizo esta selección. El cristiano corriente decía, quiero oír a Marcos o quiero oír a Mateo, pero no muchos decían, quiero oír a Tomás o a Judas. Eso era lo que sucedía. Esos 4 se eligieron porque tenían aceptación en las comunidades cristianas. Tenían aceptación entre los creyentes. Son la verdadera palabra de Jesús, no las otras palabras que se encuentran en Tomás o en Judas o en algunos de los otros escritos. Es difícil decir cómo se eligieron estos textos. Quiero decir, algunas personas creen que fueron elegidos por los obispos, otras creen que fue un proceso de selección de los libros que las personas más leían. Quizá fueron ambos, porque los evangelios del Nuevo Testamento son mucho más fáciles de leer que la mayoría de los evangelios secretos. Sus historias son narrativas, cuentan del bautismo de Jesús, de su nacimiento, su vida, su crucifixión y su muerte. Pero la intención de Ireneo no solo era elegir lo que tuviera aceptación entre el pueblo, debía atacar a la competencia. Uno de sus objetivos, los autores del Evangelio de Judas.
Ellos declaran que Judas, el traidor, solo, sabiendo la verdad que los otros no sabían, realizó el misterio de la traición. Producen una historia ficticia de este tipo que llaman el Evangelio de Judas. Parece que lo más molesto para Irineo del Evangelio de Judas